Entonces, con este marco general, le doy la palabra a Juan Carlos, el subdirector de barrios de la Secretaría Distrital Hábitat, para que entonces nos entre a contar todo el tema del proyecto Plan Terrazas. Muchas gracias. Subsecretario, muy buenos días. Un saludo a todos y a todas. Mauricio, César, Juan Carlos, muchas gracias. Me va a permitir compartir pantalla. Mi presentación tiene dos componentes. Una, contarles a ustedes en qué consiste, qué se ha estructurado y qué llevamos del proyecto estratégico Plan Terrazas. Y el segundo, que también fue tema de presentación de Juan Carlos, es de llegar a darles a ustedes a informar, a socializar, también a que ustedes entiendan por qué son esos los territorios priorizados y por qué dentro del mejoramiento integral de barrios tiene cabida el proyecto estratégico Plan Terrazas y por qué al ser un plan piloto y hacer una estrategia nueva, novedosa de intervención, pues ya pasamos del anuncio a concretar realmente el diseño institucional, la norma y la forma de intervenir estas viviendas de origen informal, digamos, se determinan como uno de los territorios priorizados la zona de Ciudad Bolívar, de San Cristóbal, y están en evaluación la zona de Usme, pues tienen que hacer consideraciones técnicas y también de tipología de los territorios, pues como para que la sumatoria de nuevos metros cuadrados de construcción estén acordes con la realidad del territorio o también con las proyecciones de modificación del territorio en cuanto al espacio público que existe o que se va a generar producto de la intervención de macroproyectos de movilidad y de conexión de movilidad o de generación del nuevo espacio público efectivo. Disculpen, ¿están viendo ya en este momento la presentación? Sí, Juan Carlos. Perfecto. Sí, estoy viendo. El objetivo general del Plan Terrazas es, como se los había anunciado, un programa de mejoramiento de la calidad del hábitat construido que permita intervenir de manera progresiva edificaciones de origen informal, subnormal o no planeado, es decir, sin ningún tipo de licencia o de mediación de acto administrativo. ¿Cuál es el objetivo? Digamos que dentro de este objetivo general que se pretende, a partir de la intervención de estas unidades habitacionales, disminuir gradualmente la vulnerabilidad, es decir, atender y mitigar los riesgos que puedan llegar a tener estas edificaciones de índoles arquitectónicas o estructurales. Partir, digamos, y vuelvo y lo menciono, de la formalización de la vivienda, es decir, que la administración pública, a partir de un acto de reconocimiento y de una verificación de las condiciones estructurales de la vivienda, pueda llegar a expedir un acto en el cual se le permita realizar una posterior intervención formal de licenciamiento con los requisitos mínimos que contengan, digamos, las normas urbanísticas, con eso garantizar edificaciones que puedan llegar a que puedan llegar a constituirse frente a la reglamentación, pero también con las condiciones y con las realidades estructurales y arquitectónicas. Esto nos permite a nosotros intervenir formalmente y vuelvo y lo menciono de manera oficial estas zonas o estos territorios de mejoramiento integral de barrios directamente a la unidad habitacional, generando y atendiendo los dos déficits que se presentan en estos territorios, el cualitativo y cuantitativo de las viviendas, y también tener la oportunidad de una posibilidad de ingreso adicional a las familias que son poseedoras, titulares, que tienen, digamos, un arraigo de esos territorios, que crecieron sus padres, ellos mismos y sus hijos, como una oportunidad de solución habitacional, pero también de generación de nuevos ingresos.
Esto es parte del esquema del proyecto estratégico Plan Terrazas. Están o lo componen en el marco del Plan de Desarrollo Nuevo Contrato Social y Ambiental 3 metas específicas y muy puntuales. Una, formular e implementar un proyecto de esquema de soluciones habitacionales que está a cargo de la Secretaría Distrital del Hábitat y que trabaja de la mano con su operador, como lo mencionaba el subsecretario Antonio, que será la Caja de Vivienda Popular. Paralelamente, y para cerrar, digamos, este proyecto estratégico, dentro de la concepción o dentro de lo que se necesitaba y se requería en alistamiento institucional y diseño institucional, es decir, de las normas que deberían acompañar este proyecto estratégico, está la creación, pero no solo la creación, sino también el otorgamiento de funciones que hace la autoridad distrital, en este momento en cabeza de la alcaldesa mayor, a la Caja de Vivienda Popular para que realice o desarrolle funciones de curador social, es decir, que pueda llegar a expedir los actos de reconocimiento, pero no solo los actos de reconocimiento, sino también de licencia urbanística en estas zonas o en estos territorios tipo 1, tipo 2, que todos conocemos como esas subpesetas de mejoramiento integral de barrios, y igualmente tiene que venir acompañado frente a esta estructuración de la formulación del programa, de la forma de intervenirlo, de la curaduría que funcionalmente expide los actos de reconocimiento y licenciamiento. Es un componente, digamos, de constructivo, de materiales, con el objetivo que en el funcionamiento o en el mecanismo o en la dinámica de la asignación del subsidio para la intervención de la vivienda para el proyecto estratégico Plan Terrazas exista unos mejores rendimientos, unos mejores valores, unos mejores, un mayor rendimiento o una mayor capacidad de tener mayores materiales para la intervención de la vivienda, y eso es lo que nos hace, dentro del esquema o también dentro de las discusiones que teníamos internos, es cómo la oficialidad o cómo este procedimiento legal, oficial ante la administración pública se pueda llegar a convertir competitivamente frente a la realidad de los territorios en la forma de o la manera de intervenir las viviendas. Todo pasa, o en algún momento de la discusión todo pasa por un costo, por un precio de estos valores de los materiales, de la adquisición del producto. Lo que nosotros queremos hacer es entrar a esa competencia de la ilegalidad, de la informalidad, a través de este banco de materiales y poder llegar a generar precios competitivos, pero que también se cambie el imaginario de las personas, de los ciudadanos asentados en este territorio, y convenga más estar en ese esquema que seguir participando de las dinámicas que se habían estructurado. Hay un elemento fundamental y puntual, y es que la intervención o el proyecto estratégico de Plan Terrazas nosotros lo determinamos y lo establecemos como un mejoramiento progresivo de la vivienda, donde se mejoran condiciones estructurales, se genera una placa que permita construir una segunda unidad habitacional, una segunda unidad habitacional, con el objetivo de cumplir lo que les había manifestado en la diapositiva anterior: atender el déficit cualitativo, atender el déficit cuantitativo, generar estructuras y viviendas que sean o que están siendo mitigadas por el riesgo, fueron mitigadas por el riesgo, y de esto pues llegar a generar un aprovechamiento económico para las familias que están asentadas en ese territorio. Los componentes del programa es una asistencia técnica y jurídica que va a realizar la Caja de Vivienda Popular, a partir también de la función y el trabajo que van a tener como curadores social o como curador social. El otro componente, como lo había manifestado, la curaduría social, los bancos de materiales, y hay un elemento fundamental, y es para apalancar este primer plan piloto, es la asignación de un subsidio que está en este momento en definición a partir de
la actualización o modificación del decreto 623 del 2015, que es el que está vigente en este momento, de las tipologías de subsidio para la intervención de las unidades de vivienda. El avance de la discusión técnica y jurídica frente a ese decreto está bastante adelantada y tenemos un plan de trabajo en el cual para el primer trimestre de este 2021 ya podamos contar con ese decreto y con el reglamento operativo para la ejecución de estos tipos de subsidio. Los objetivos del programa ya los había mencionado: la disminución de la vulnerabilidad de la vivienda, la mejora de la calidad del hábitat y un mayor aprovechamiento del suelo, es decir, una intervención nueva, una intervención, digamos, novedosa, realizable de la intervención de la vivienda en estas zonas de mejoramiento integral de barrios. Y los productos, vuelvo y los menciono, están en una mejora de la calidad del hábitat construido, atender el déficit cualitativo y cuantitativo de las viviendas y que se convierta como una opción de generación económica de nuevos ingresos para las familias asentadas en estos territorios. Planteamos inicialmente, dentro del esquema y la territorialización y la definición de las zonas, criterios de vinculación para el plan Terrazas. Lo primero es que se definieron los territorios, ámbitos sujetos al tratamiento de mejoramiento integral, es decir, UPZ tipo 1, territorios priorizados de mejoramiento integral de barrios, que están determinados en el decreto 190, en la cartografía, el plano cartográfico que acompaña el plan de ordenamiento territorial vigente, el decreto 190 del 2004, y que igualmente, así estén en estos territorios, se excluían igualmente predios que estuvieran ubicados en zonas de alto riesgo, en zona de estructura ecológica principal, espacio público, y que sí hicieran parte, digamos, en estas zonas o en estas UPZs dentro de la trama urbana de la ciudad, asentamientos que ya hayan surtido su proceso de legalización, es decir, del reconocimiento de asentamiento humano que haga parte de la trama urbana de la misma. Inicialmente el proyecto de este plan piloto está dirigido a predios o a construcciones o a lotes que pues no se encuentren edificados o que tengan una edificación de un primer piso, y también dentro de la exclusión o la primera predelimitación cartográfica que hicimos de estas zonas es que para la asignación del subsidio, para la asistencia técnica, para la asignación del subsidio que en este momento se está estructurando, pues al igual que pasa con el mejoramiento de vivienda en condiciones de habitabilidad, las viviendas catastralmente no pueden llegar a superar los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues es el valor que se determina hoy por ley de la vivienda de interés social. No solo debemos de llegar a determinar las condiciones de la vivienda, sino también las condiciones socioeconómicas de las familias que están ubicadas en ese predio. Por eso, dentro de la estructuración que nosotros hacemos para la determinación de viabilidad del subsidio, porque vuelvo e insisto, el subsidio se aplica a una vivienda, pero digamos son objeto de subsidios o se puede llegar a asignar subsidios a familias o a núcleos familiares que no superen los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como una oportunidad o como una forma de llegar a establecer que se encuentran en condiciones socioeconómicas no precarias, pero no lo suficientemente necesarias para hacer una intervención legal de las viviendas. Por eso pueden llegar a ser objeto del subsidio de vivienda. Y también existen requisitos que se están revisando y evaluando dentro del reglamento operativo, igualmente muy similar como se aplica en el subsidio de vivienda, para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad, y es que los beneficiarios de este subsidio pues no van a poder tener otra vivienda, ser o haber sido beneficiados en otros subsidios distritales o nacionales, y volvemos a ratificar, digamos, que la asignación no puede llegar a superar los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
a partir, digamos, de la viabilización, o por lo menos dentro de la definición del cumplimiento de condiciones, que la vivienda inicialmente no, que la vivienda no supere los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes a través del avalúo catastral, que se pueda llegar a rastrear las condiciones socioeconómicas de las familias. Y frente, digamos, también a un componente adicional de la definición de la posesión o de la escrituración del bien inmueble, y previendo de pronto que exista una sobredemanda de la población, de las familias, de los ciudadanos asentados en estos territorios para que puedan llegar a ser objeto de este plan piloto del plan Terrazas. Se crea un esquema de focalización de acceso a subsidios, en los cuales, sí, pues a partir, digamos, de la oferta que nosotros tenemos, que en el vigente plan distrital de desarrollo son 1.250 subsidios para el esquema plan Terrazas, entraremos a hacer un proceso de focalización de acceso a subsidios, de manera que este esquema, este proceso de focalización pueda llegar a ser dentro de la asignación a nivel de priorización a madres cabezas de hogar, adultos mayores, a hogares con menores de edad, hogares con integrantes con discapacidad, hogares integrantes pertenecientes a grupos étnicos o descendientes de sus comunidades étnicas, hogares con integrantes víctimas del conflicto armado. Con eso nosotros garantizamos que dentro, vuelvo y menciono, si existe una sobredemanda frente, digamos, a esta oferta del plan piloto, podamos nosotros darle prioridad a través de este esquema de focalización a las familias, a las personas, a los ciudadanos o ciudadanas que van a atender este subsidio, para que se pueda otorgar dentro de un orden de estas 1.250 intervenciones que vamos a realizar. Este es el plano inicial, donde se hace una espacialización y una georreferenciación de cuáles serían los predios y los lotes objeto del plan Terrazas. En un esquema de previabilidad se lograron identificar dentro de estas 32 subpesetas de mejoramiento integral de barrios 37.558 predios con destino residencial objeto del plan Terrazas. En él igualmente no solo nos circunscribimos a los territorios priorizados, sino también a las zonas que tienen tratamiento de mejoramiento integral de barrios, y esa es una clasificación, digamos, inicial o una espacialización de los predios que nosotros planteamos. Estas son, o este esquema que les voy a presentar es la tipología de intervención, es decir, una vez nosotros internamente trabajamos, discutimos a través de mesas técnicas entre los dos equipos de trabajo de la Caja de Vivienda Popular y la Secretaría Distrital del Hábitat, y estableciendo, digamos, el marco, el diseño institucional, la norma y las previabilidades de los territorios o de las zonas que van a ser objeto de este plan piloto. Pues en esta presentación en esta diapositiva se presenta cuáles podrían llegar a ser las tipologías de intervención que vamos a hacer dentro de las viviendas. Primero, determinar que estos recursos están rastreados en la meta de plantear 10.500, se plantea este programa Plan Terrazas como un esquema o una tipología dentro de las soluciones habitacionales, dentro de lo que nosotros establecemos como programa de soluciones habitacionales. Tiene 3 componentes o niveles de intervención a partir de las opciones de configuración de la intervención, es decir, subdivisión, ampliación vertical, ampliación horizontal, o la subdivisión, que es la reconfiguración arquitectónica de la edificación existente, y un elemento fundamental de los niveles de intervención, que puede llegar a pasar de mejoramiento de condiciones de habitabilidad
el mejoramiento estructural progresivo, un reforzamiento estructural completo, o en esos lotes que no se encuentran que no está presente ningún tipo de edificación, poder llegar a generar opciones de configuración. Y ahí sí sería, pues, dentro del diseño y lo que se plantee en la licencia, la forma de intervenirlos. Está planteado en el esquema. Eso nos permite, digamos, a nosotros formas de intervenir. Ya se encuentran en los lineamientos del proyecto estratégico escrito, y es la forma como nosotros dentro de las mesas técnicas concebimos la forma de intervenir las viviendas, de viviendas ya existentes o de lotes que se encuentran en este momento sin construir. Un elemento, digamos, que es importante que ustedes conozcan y sepan, y es que a partir del acto de reconocimiento y el licenciamiento posterior que se tramita a través de la curaduría, nosotros o se plantea un año de intervención, perdón, se plantea un horizonte de intervención de 6 años. Es decir, asignamos el subsidio a la familia, hacemos un proceso de estructuración donde primero es revisar las condiciones arquitectónicas y estructurales de la vivienda, generar una placa en el techo, digamos, de esta vivienda para permitir los soportes, digamos, de calidad, y de poder llegar a generar esa segunda unidad habitacional, así sea básica, pero todo esto, digamos, apalancado hasta lo que nos alcanza el subsidio. Si el subsidio nos alcanza para reforzamiento estructural, para la placa, pues es hasta donde alcanza el subsidio. Pero igual el acto de reconocimiento y la licencia no se cierra. Dentro de la intervención y la asistencia técnica, la Caja de Vivienda Popular le permite, digamos, al ciudadano que se acoge a este programa hacer una proyección de la intervención, porque la idea es el reconocimiento de la condición actual de la vivienda, pero también el grado de progresividad, es decir, de lo que usted pueda llegar a generar como propietario en esa vivienda, no necesaria y únicamente por subsidio, por recursos públicos, sino también entendiendo que se mejoran condiciones de las familias en esas viviendas, que ellos tengan la oportunidad de sus recursos, de su dinero, poder llegar a generar o poder llegar a continuar con la construcción, con lo que determina el acto de reconocimiento y con lo que determina la licencia. Y ahí es donde les contaba o reafirmamos, digamos, el propósito o el sentido de este programa, de este proyecto estratégico, y es cómo nosotros lo vendemos o cómo cambiamos las dinámicas de las realidades de esos territorios frente a prácticas oficiales, legales, que permite mitigar el riesgo. Es decir, que ante un elemento de desastre natural, pues la vivienda no se venga abajo, y que aún así, teniendo la oportunidad de intervención y que exista un desastre natural, pues poder llegar a mitigar ese riesgo. Esa es la intención y esa es la funcionalidad, digamos, dentro del proyecto estratégico Plan Terrazas. Como se los había manifestado, es una construcción progresiva de la edificación con ese sentido, es decir, dentro de lo que ustedes pactan, o las familias que pactan, acuerdan en ese acto de reconocimiento de esa licencia, se tiene hasta 6 años para hacer los desarrollos que plantea esa licencia. Va a existir un primer impulso que se concentra o se apalanca a través del subsidio, pero nosotros entendiendo también que no son infinitos esos recursos, sino son finitos, y es decir, son bastantes los que se requieren y de los cuales puede llegar a entregar la administración distrital a esas familias. También tenemos que, o por lo menos dentro de esa intervención, es pedirle a las familias, a los hogares, que para cerrar esa intervención a plenitud, como fue diseñado y está en licencia, pues incurran también en unos gastos, o por lo menos en una inversión, perdón, no gastos, en una inversión que tengan que hacer a las viviendas. Estas son las tipologías de intervención. Estas son una reconfiguración dentro de la vivienda ya existente, es decir, unas subdivisiones, ya sean horizontales o verticales, de la vivienda existente. Y estas son las proyecciones también que tenemos
frente a lo que puede llegar a ser el acto de reconocimiento o el licenciamiento, y es la ampliación, digamos, normal o tradicional, vertical dentro de las estructuras, o la generación, y también con accesos dentro de la vivienda, o también la ampliación dentro de la ampliación vertical de las estructuras con ampliaciones por fuera de la vivienda, al igual que la ampliación vertical, la ampliación horizontal, digamos utilizando espacios o zonas que se encuentren desde dentro de la vivienda que no hayan podido llegar a ser intervenidos. Eso es, digamos, el esquema. El esquema ya cuenta con un programa, con unos lineamientos, con un DTS, con un desarrollo normativo, que fue la modificación del decreto 1077, la expedición de las funciones de curador social a la Caja de Vivienda Popular de parte de la alcaldesa del nivel distrital. Se está en este momento afinando, cerrando temas operativos. Como ustedes ya lo saben y Juan Carlos lo anunciaba, la Caja de Vivienda Popular, la alcaldesa en el mes de diciembre del 2020 hizo el anuncio, hicimos el lanzamiento de la curaduría social, está en este momento en el proceso de alistamiento y de desarrollar la asistencia técnica, que es, digamos, compromiso, obligaciones y parte fundamental dentro del proyecto estratégico Plan Terrazas, y pues la operatividad o la forma de ejecutar o las primeras ejecuciones de vivienda o de estos proyectos por constructor y promotor ya se tienen que realizar en este 2021. Estamos trabajando en ese horizonte y en ese trabajo. Esa es la primera parte de mi presentación, como se los había anunciado al inicio de la misma, y el otro elemento, digamos, fundamental es cuáles fueron los territorios priorizados y la justificación de por qué fueron estos territorios. Como ustedes lo saben, el programa de mejoramiento integral de barrios es uno de los componentes planteados o plasmados en nuestro plan de ordenamiento territorial vigente, en el decreto 190 del 2004, y en él permite realizar acciones en dos componentes fundamentales: en la unidad de vivienda y en el entorno, a través de la consideración específica y digamos de la realidad de esos territorios, es que cuentan con déficits urbanísticos ambientales, pues producto, digamos, de su desarrollo o de su origen no planeado. En esta línea, el plan de ordenamiento territorial determina 32 UPZ de mejoramiento integral, y dentro de las 32 también se determinan 26 priorizadas. Lo que ustedes están viendo en este momento en el mapa es la demarcación o la delimitación de las UPZ de mejoramiento integral, y dentro de ellas ustedes ven igualmente los territorios priorizados para el mejoramiento integral de barrios. ¿Cómo surgen, digamos, estos polígonos o cómo surgen estas zonas priorizadas dentro de estas UPZ de mejoramiento? A partir de con base o en el centro de la mesa de mejoramiento integral de barrios, donde participan 24 entidades del orden distrital, como integrantes, como miembros y también como invitados, se llegó a la definición de una metodología donde tenía en cuenta 85 variables con información en censo 2018, y esas 85 variables se tradujeron en 3 indicadores de déficit urbanístico presentes en estos territorios o en estas zonas de mejoramiento integral de barrios, que van desde la conexión desde acueducto de alcantarillado, que son, digamos, las tradicionales, las normales, como también zonas que puedan llegar a ser objeto de mejoramiento de vivienda en condiciones de habitabilidad, a partir de la viabilización que ustedes vieron en el punto pasado también, de plan terrazas, de titulación, de reasentamiento, hasta sumarles, digamos, indicadores, indicadores urbanísticos, que son como el índice de pobreza multidimensional, el déficit de individuos arbóreos que están en esos territorios, los puntos críticos de aseo que se encuentran en estos territorios,
los puntos donde más se determinan, denuncian por actos o hechos delictivos en estas zonas. Es decir, nosotros nos concentramos o lo que planteamos dentro de esta metodología es no solo cerrarnos frente a las condiciones de la vía, del andén, que no exista parque, que existan viviendas deterioradas, sino tendiendo o planteando, digamos, una visión más integral del hábitat construido, que está en vía de construir. Pues existen cosas o acciones que igualmente se comprenden o se determinan como elementos deficitarios y problemáticos que hay en esos territorios, y por eso dentro de la metodología se definieron estos 13 indicadores, que eran los que se los acabo de denunciar. A partir de una metodología estadística, nosotros, y también dentro del elemento deficitario que nos dieron estos indicadores en la espacialización del territorio, logramos priorizar el 9% de ese 30% ya deficitario. Es una metodología estadística definida como percentil, y eso nos ayuda a nosotros a aterrizar mucho más los territorios priorizados. Sin embargo, y entendiendo que el mejoramiento integral de barrios no solo ocurre a partir de esta administración o de este plan de desarrollo, sino que igualmente existen programas y proyectos desarrollados no solo hace 4 años, no solo hace 8 años, sino hasta hace 12 años, y de los cuales nosotros contamos con información, pero no solo con información, sino también con estudios y diseños, y a partir también de un ejercicio planteado, plasmado por la señora alcaldesa como propósito de ciudad y propósito del plan de desarrollo, es de construir sobre lo construido. Pues se tuvieron en cuenta los estudios y diseños que, vuelvo e insisto, inversión pública que se realizó por parte de las entidades en administraciones pasadas, que es un elemento de responsabilidad y de cierre en cuanto al mejoramiento integral de barrios, que nosotros los acojamos, los actualicemos, y en la medida y en esos dos elementos busquemos y gestionemos con recursos del distrito, del Sistema General de Regalías, de gobierno nacional o de cooperación internacional, poder llegar a ejecutar esos estudios y diseños. Con eso nosotros, ¿qué logramos? Logramos que dentro de estos barrios de mejoramiento integral de barrios, donde existían 1, 2 o 3 calles que en su momento no se lograron finalizar, pues porque no se contaba con los recursos, porque no se previeron, poder llegar nosotros en conjunto, Caja de Vivienda Popular y Secretaría Distrital del Hábitat, poder llegar a intervenir en esas zonas y cerrar, en ese caso en específico, en la intervención del entorno, con lo que es el mejoramiento, con lo que termina el mejoramiento integral de barrios. Lo que vuelvo y lo menciono, lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla es la territorialización, la priorización de los territorios para el mejoramiento integral de barrios, que vuelvo e insisto, esto es en el marco de la mesa de mejoramiento integral de barrios, o cuál es el objetivo. La idea es que a partir de la misionalidad de los proyectos estratégicos, de las metas plan de desarrollo que tengan todas las entidades que hacen parte de esta mesa y que trabajan en esta mesa, puedan llegar a articularse y sumarse a través de esta, o por lo menos producto de esta espacialización o de esta territorialización del déficit que están en estos territorios, para poder lograr la integralidad de la inversión. Es decir, no solo con andenes, no solo con vías, no solo mejorando vivienda en condiciones de habitabilidad, no solo generando o mitigando el riesgo de las viviendas producto del reforzamiento estructural, del alistamiento que se haga para el plan terrazas, es que se completa o se cierra el mejoramiento integral de barrios. No solo con eso. Existen, y a partir también del diagnóstico
que nosotros generamos, existen otras realidades en el territorio de índole ambiental, de índole de seguridad, de manejo de residuos, que para nosotros es absolutamente importante y relevante que dentro de la inversión pública se acojan o se desarrollen en esos territorios. Como igualmente ustedes conocen, aún así siguen siendo piezas lo suficientemente amplias. Existe aún así una priorización dentro de estos 41 polígonos, que son 26, donde vamos a asegurar directamente y en una primera instancia inversión pública de la Secretaría Distrital del Hábitat, es decir, con recursos de la Secretaría Distrital del Hábitat. Sin embargo, y como una de las responsabilidades que nosotros tenemos como coordinadores de la Mesa de Mejoramiento Integral de Barrios, es apoyar, aportar en la articulación y en la sumatoria de esfuerzos y de recursos públicos que hay en estos territorios para llegar a completar o por lo menos hacerle seguimiento a la inversión de estos 41 polígonos priorizados para o enmarcados en este plan de desarrollo. Me faltó mencionarles algo para cerrar, y es que no solo vamos a atender el componente deficitario físico de la obra, insisto, no es solo el andén, no es solo la vía, no es solo el parque de bolsillo, sino realmente llegar a atender condiciones socioeconómicas que, de los ciudadanos o las ciudadanas que están asentadas en esos territorios. No solo el componente ambiental, de seguridad, sino cómo logramos capacitar, cualificar, entregarles herramientas a las personas que están en estas zonas, sobre todo, y por eso es importante, frente a el índice de pobreza que aparece en estas zonas específicamente. Es así como a partir, digamos, de la definición de estos territorios de mejoramiento integral de barrios, los priorizados, y atendiendo también, o a partir de las mesas y las discusiones, era para el plan piloto cómo o de qué forma salimos, o de qué forma generamos esa fase de alistamiento para que, pues digamos, dentro de la expectativa de la ciudadanía no se desborde, pero también que nosotros tengamos la oportunidad de, a partir de la intervención y de lo que eso genera operativamente en este plan piloto o plan terrazas, sirva como experiencia de esa primera generación de intervenciones y se convierta en un proyecto que, a partir de lo bueno, lo malo y la oportunidad de mejora que se tenga, pueda llegar a constituirse en una realidad de política pública de intervención de la vivienda de origen informal. Y es muy importante para nosotros llegar a plantear, como ustedes ven en esta primera diapositiva, y es que frente a la generación de nuevos metros construidos en vivienda, en zonas deficitarias de por sí, no solo de la unidad habitacional, en su componente cualitativo y cuantitativo, sino igualmente del entorno, del espacio público, del urbanismo, de esas zonas, de esas parques, plazas y plazoletas que se puedan llegar a necesitar producto de esos nuevos metros cuadrados que vamos a llevar en esas zonas. Es por eso que en uno de los primeros análisis que hacíamos en la mesa técnica es que, paralelamente a la intervención del proyecto estratégico, es decir, de intervenir la vivienda, tenemos que irlo acompañando con un programa de espacio público, de generación de espacio público o de mejora del espacio público. Por eso las zonas y los polígonos inicialmente priorizados dentro del plan piloto se concentran dentro de la zona de influencia del cable aéreo de Ciudad Bolívar, ya existente y ejecutado, y del cable aéreo San Cristóbal, que está en una fase de diseño definitivo para entrar a ejecutar. E insisto con este punto, estos dos territorios inicialmente nos garantizan a nosotros que las nuevas familias, las nuevas viviendas que vayan a esas zonas puedan llegar a contar con un espacio público absolutamente acorde con la densidad de población que hay. Y como ustedes bien lo saben,
o los residentes, digamos, en torno al cable aéreo de Ciudad Bolívar, en la zona de Limaní. Lo que ha logrado este tipo de intervención es que, por ejemplo, en las pilonas que hacen parte de este cable se conviertan o se les dé un uso diferente, un uso donde exista el aprovechamiento de ese espacio por parte de las familias. No solo el parque, sino también un punto de encuentro, sino también puntos culturales o educativos como una biblioteca. Pues la intención en San Cristóbal es exactamente, del cable aéreo de San Cristóbal, es exactamente lo mismo. Y también dentro de estos dos territorios, digamos, priorizados, y como se los acabo de mencionar y como ustedes están viendo en la diapositiva, pues ya existe una espacialización y una territorialización por legalizamiento, por asentamientos legalizados, por barrios, es decir, garantizamos que dentro de estos polígonos o territorios estén absolutamente definidas las zonas y no se queden barrios a la mitad de viabilizar o de poder llegar a intervenir en relación a este proyecto estratégico. En el marco de, y ya de una manera oficial, en el marco del Comité de Aprobación de la Secretaría Distrital del Hábitat, estos son los territorios que nosotros le dimos de priorización a la Caja de Vivienda Popular para que en estas zonas determinara las viabilidades y en una primera, vuelvo e insisto, en una primera fase de este plan piloto puedan llegar a solicitar, puedan llegar a establecer, puedan llegar a determinar las previabilidades, las viabilidades y las estructuraciones de lo que es el plan terrazas en estas zonas. En la localidad de San Cristóbal están identificados como los macroterritorios Cable Aéreo San Cristóbal, pieza centro, ¿cierto? Se tiene una identificación del microterritorio del Cable Aéreo San Blas y Alto Fucha, y en la localidad de Ciudad Bolívar están todas estas zonas de urbano rural, muy acordes o muy en zona de lo que es el cable aéreo de Ciudad Bolívar, que en este momento está funcionando y que se identifican en las zonas como Villaflor Paraíso, Paraíso Mirador, Jerusalén, Caracolí, sector Cerrito, Casaloma, Esprino Primer Sector, Santa Rosa, Alfonso López. Este es, digamos, un zoom que se le hace al macroterritorio cable aéreo de San Cristóbal. Aquí están determinados, digamos, de manera espacial mucho más los territorios. Ustedes se preguntarán, venga, pero ese es un macro territorio donde no están demarcadas, digamos, los otros territorios priorizados de mejoramiento integral de barrios. Y vuelvo e insisto con este punto, con el objetivo de tener unos territorios lo suficientemente amplios y también avalados a partir, digamos, de producto de lo que nos entregaron o la información que nos entregó el sistema de información, es decir, que son territorios deficitarios con diferentes componentes, ya sea urbanísticos o ya sean ambientales o ya sean de seguridad o de índice de pobreza multidimensional. Dentro de esos territorios nosotros sí tenemos responsablemente que llegar a determinar acordemente una política de intervención con la realidad del territorio y con lo que podamos llegar a desarrollar, porque aunque exista un déficit en esos territorios, puede también tener una realidad de densidad en edificación, ¿cierto?, que no permita, digamos, llegar a generar nuevos metros construidos, porque hasta ya superaron los 3, 4 o hasta los 5 pisos de esas viviendas de origen informal. Por eso nosotros dentro de estos dos territorios priorizados garantizamos la intervención de la vivienda, pero acompañado también con mejora de las condiciones de espacio público. Si nosotros, a partir de la revisión, que aún así son polígonos robustos, grandes, en expansión y en territorio, no logramos, digamos, viabilizar esos 1.250 unidades habitacionales, ahí es cuando existe una
ampliación de los polígonos de estos territorios priorizados para que de manera organizada y territorialmente podamos llegar a viabilizar esos territorios, pues operativamente nos genera a nosotros reducir gastos, mejorar índices de tiempo en la operatividad y que pues el Plan Terrazas podamos llegar a sacar bastante experiencia frente a la ejecución. Este es el zoom que le hacemos al territorio de Ciudad Bolívar. Vuelvo y lo menciono, esto ya está viabilizado a partir de la mesa, dentro del comité de aprobación de la Secretaría Distrital del Hábitat, instancia que por norma y por reglamento operativo vigente es la instancia que determina estos territorios y se le entrega a la Caja de Vivienda Popular para que haga las viabilidades o las previabilidades, y existe en este momento una verificación de este territorio identificado como USB urbano rural, ¿cierto? Donde está en límites, digamos, del territorio urbano de la ciudad, pero nosotros, frente al análisis que hagamos de ese territorio específicamente, podamos llegar a someterlo a aprobación del comité y poder llegar a viabilizarlo. Para nosotros es un territorio interesante, es un territorio, digamos, donde no hay una densidad, digamos, de construcción urbana masiva. Lo que pasa es que por la realidad del territorio sí tenemos que atender, por lo menos en lógica de ese límite urbano-rural que tiene la ciudad, pues para que de manera, digamos, responsable estos territorios no se generen, digamos, más varilla, más cemento, más condiciones diferentes a la realidad, sino que se pueda llegar a hacer una intervención a partir, vuelvo y puedo sonar repetitivo, de la realidad de ese territorio. Pero se está evaluando, se está viabilizando y seguramente será uno de los territorios o zonas donde se haga una ejecución o esté dentro del programa de Plan Terrazas. Operativamente, así es como está determinado el esquema. Yo preferiría, digamos, no puntualizar o andar en el tema, porque vuelvo y lo manifiesto, estamos en los puntos finales del decreto de asignación del subsidio, donde está esta tipología de subsidio para la intervención progresiva de la vivienda, 1, y 2, porque también operativamente tenemos que llegar a puntualizar con la Caja de Vivienda Popular cómo va a funcionar exactamente el banco de materiales dentro de esta estructura, a partir de la estructuración, acto de reconocimiento y licenciamiento de la ejecución de estos subsidios a las viviendas. Discúlpenme si me extendí un poco, pero quise ser, digamos, enfático y repetitivo frente a, digamos, este proyecto estratégico que es muy importante para la ciudad, muy importante para esas zonas de origen informal, y pues que se plantea una solución real respecto a las viviendas y a estos territorios. Muchas gracias. Juan Carlos. Gracias. Nos están preguntando en el chat, qué pena, hay un momentito, Antonio, qué significa pieza centro. Y hay una pregunta de la señora Marlene Sicúa que dice: tengo no sé a qué se referirá, en el territorio San Blas no se beneficia del cable aéreo San Cristóbal porque el cable aéreo sale del portal 29 de julio y se dirige hacia Altamira. Pero yo creo que esa del cable la podemos ver cuando hablemos del cable. No sé si les explicas mientras que es pieza centro. Pero Mauricio, quisiera proponerles que recojamos las preguntas y las hagamos al final, y con eso entonces arrancamos con Curaduría Social, que está asociada al Plan Terrazas, y luego vemos entonces de revitalización, recogemos las preguntas que hay de parte de los ciudadanos, de los vecinos que nos acompañan hoy, y les damos respuesta para que seamos mucho más rápidos. Claro que sí. Bueno, señor. Okay, muchas gracias.
Bueno, entonces siguiendo en esa línea, yo les voy a contar rápidamente los temas relacionados con la curaduría social. La curaduría pública social, como ustedes lo saben, pues nace del Plan Distrital de Desarrollo. Es una iniciativa que buscaba que la Caja de Vivienda Popular pues pueda apoyar el trámite y pueda gestionar el trámite para poder adelantar los procesos de reconocimiento de edificaciones. En ese proceso también se verificó y se validó con el Gobierno Nacional la expedición de algunas disposiciones de carácter nacional que tenían incidencia en esa estructuración de esa curaduría pública social. El primero es que la ley 1848 del 2017 tuvo una modificación en el año 2019 con el decreto antitrámite que reafirmó que le corresponde a los alcaldes de los municipios y los distritos, incluso en aquellos en los cuales exista la figura de curador urbano, tramitar el reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social que se ubiquen en asentamientos que hayan sido objeto de legalización urbanística, garantizando que esos trámites y que esos procedimientos se adelanten sin un costo para los solicitantes. En ese sentido, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Nacional 1333 de 2020 como una modificación al Decreto Nacional 1077 de 2015 con el objetivo de armonizar esas disposiciones entre lo que trae la ley 1848 con la modificación que le hizo el antitrámites y las disposiciones que estaban contenidas en el Decreto Nacional 1077 del 2015, y con base en todo ese marco normativo de carácter nacional, la Alcaldesa Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 265-2020 que reglamenta, entre otros aspectos, pues la asignación de la competencia general para la Caja de Vivienda Popular para poder adelantar el trámite, el estudio y la resolución de las solicitudes de reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social que se ubiquen en asentamientos que hayan sido objeto de legalización urbanística. También establece que le corresponde a la Caja de Vivienda Popular adelantar los trámites de expedición de las licencias de construcción y de aprobación de otras actuaciones en las zonas o áreas que hayan sido objeto de legalización urbanística y en las cuales se adelanten planes, programas, proyectos o políticas de mejoramiento de condiciones de habitabilidad de vivienda de interés social que se formule por la Secretaría Distrital del Hábitat. Determinó también ese decreto que la Caja de Vivienda Popular tiene que ejercer una función de apoyo técnico a los interesados en adelantar el reconocimiento de las viviendas de interés social que se ubiquen en asentamientos que hayan sido objeto de legalización urbanística, en los términos que están establecidos por el artículo 123 del Decreto Ley 2106 del 2019, que fue el que modificó las reglas que estaban en la Ley 1848, en especial en lo que tiene que ver con el levantamiento arquitectónico, de las construcciones y el peritaje técnico para poder adelantar ese trámite de reconocimiento. También se tiene que prestar apoyo técnico o se podrá prestar apoyo técnico por parte de la Caja de Vivienda Popular para los trámites de expedición de licencias de construcción en sus respectivas modalidades y la aprobación de esas otras actuaciones relacionadas con el licenciamiento respecto de predios que también se ejecuten, en los cuales se ejecuten planes, programas o proyectos o políticas de mejoramiento de condiciones de habitabilidad de viviendas de interés social. La expedición del decreto pues ha generado por parte de los curadores, y creo que Juan Carlos Ávila Lora lo decía al comienzo de esta reunión, de cómo entender en qué casos van a la Caja de Vivienda Popular y en qué casos pueden ir directamente a curaduría. En ese sentido, lo que se ha precisado y lo que se ha aclarado por parte de la Secretaría del Hábitat es que es competencia de los curadores de manera general pues adelantar los trámites, es competencia de la Caja de Vivienda Popular de manera general adelantar los trámites de reconocimiento de edificaciones que cumplan con dos condiciones. Primero, que se trate de edificaciones destinadas a vivienda de interés social, considerando que esas viviendas se identifican por el valor máximo que establezca el gobierno nacional para
este tipo de viviendas que actualmente corresponde a valúes catastrales iguales o inferiores a 150 salarios mínimos, ¿cierto? Conforme con las normas nacionales. Y la segunda condición es que dichas edificaciones se ubiquen en asentamientos que han sido objeto de legalización urbanística. Cuando se presenten esas dos condiciones, la Caja de Vivienda Popular pues es la que tiene la competencia para adelantar esas solicitudes de reconocimiento. Y en este sentido, los curadores urbanos de Bogotá tienen que adelantar el trámite, el estudio y la resolución de esas solicitudes de reconocimiento de vivienda, de edificaciones, perdón, cuando no se marquen en esas condiciones. Preliminarmente, que hemos identificado que se adelantaría por parte de los curadores esos reconocimientos cuando el uso principal a reconocer no corresponda con el residencial, cuando la edificación que está destinada a vivienda supere el valor que está establecido por las normas que regulan el precio de la vivienda de interés social, y cuando las edificaciones no se ubiquen en asentamientos que hayan sido objeto de legalización urbanística, o que ubicándose en esos asentamientos se encuentren en alguna de esas dos condiciones previas que les dije, es decir, que el uso principal no sea vivienda, no sea residencial, y que la edificación supere el valor del precio de una vivienda de interés social. Esas son las condiciones para lo que tiene que ver con el reconocimiento. Y en lo que tiene que ver con el licenciamiento, la competencia general para adelantar esos licenciamientos y la aprobación de todas esas gestiones sigue recayendo en los curadores urbanos de la ciudad y excepcionalmente en la Caja de Vivienda Popular, dando aplicaciones a las condiciones que están establecidas en el Decreto Distrital 265/2020 y únicamente en dos eventos. Primero, que el predio que es objeto de licenciamiento urbanístico de aprobación de actuaciones corresponde a una vivienda de interés social y que se localice en zonas o en áreas que hayan sido objeto de legalización urbanística. Y segundo, que en esas zonas o áreas se adelanten planes, programas o proyectos o políticas de mejoramiento de condiciones de habitabilidad que sean formuladas por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat. Lo que se le ha explicado a los curadores es que los ciudadanos que son beneficiarios de esos planes, programas, proyectos o políticas de condiciones de habitabilidad serán informados directamente por la Caja de la Vivienda Popular con el objetivo, ¿cierto?, de que se les pueda brindar ese apoyo técnico respectivo y que posteriormente se pueda adelantar ese estudio, trámite y aprobación de esas licencias y de esas otras actuaciones ante la Caja de la Vivienda Popular. Que recuerden que ahí va el acompañamiento de la Caja y la solicitud la resuelve la Caja. Por eso los ciudadanos van a saber, ¿cierto?, porque la Caja de Vivienda sí se los va a informar, pues los trámites relacionados con su licenciamiento y si esos se enmarcan o no se enmarcan en las competencias de la Caja de Vivienda Popular y en qué casos deberían, y si no están en esos procesos, pues que deberían acudir directamente ante los curadores urbanos. Ese es, digamos que a grosso modo, el resumen sobre el Decreto Distrital 265 de 2020 y como dijo Antonio, si quieren, finalizando, pues podemos ver qué otras dudas o inquietudes tienen sobre el mismo. Muchas gracias, Mauricio. Entonces le damos paso a César Marín, el subdirector de operaciones, para que nos cuente sobre el proyecto integral de Cables San Cristóbal, proyecto integral de revitalización. César, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Me cuentan, por favor, cuando puedan ver la presentación? Ya se está viendo. Ya se está viendo. Ok, muchas gracias. Ya se está viendo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, como lo mencionaba el subsecretario al inicio de la reunión, en la subdirección de operaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat tenemos un proyecto de inversión que está enfocado a proyectos de revitalización urbana. Esto hace parte del plan de desarrollo distrital. Esta meta habla de 7 intervenciones de revitalización. Desde la Secretaría del Hábitat tenemos 2 y desde la empresa de renovación urbana se tienen las otras 5. Entonces yo voy a presentarles hoy una de estas 2 que tenemos a cargo, que corresponde al proyecto urbano integral de revitalización del cable aéreo San Cristóbal. Nosotros para este proyecto de inversión y para este proyecto en particular de intervención de revitalización,
hicimos un proceso inicialmente de conceptualización frente al significado de revitalización urbana. Este proceso de conceptualización está en este momento vinculado al proceso de formulación del plan de ordenamiento territorial, porque parte del propósito de la administración distrital es que no solo sea un ejercicio de una administración en particular, sino que sea ya un ejercicio de cara a la planificación, a la intervención de Bogotá. Entonces, estamos hablando de que revitalizar no es un producto puntual ni una acción estática en el territorio, sino que hace parte de las dinámicas cambiantes de forma permanente que tienen los territorios, porque finalmente los territorios con sus comunidades logran garantizar una actividad permanente en ellos. Sin embargo, hay ciertas situaciones que permiten que esta vitalidad o esta dinámica entre en un estado de suspensión o empiece a cambiar a una zona en donde se pierde vitalidad. Específicamente, nosotros estos dos proyectos los enfocamos hacia territorios vinculados a dos sistemas de transporte, porque entendemos que si bien los sistemas de transporte cuando llegan a un territorio mejoran aspectos desde la accesibilidad para las personas, desde la cualificación urbanística, hay algunos otros que pueden verse afectados, y esto hace parte también de la experiencia que han tenido las ciudades, entre ellas Bogotá, que han implementado sistemas de transporte masivo. En este caso, antes de iniciar las intervenciones, como es el caso de Cable Aéreo San Cristóbal, lo que estamos buscando desde la Secretaría Distrital del Hábitat es complementar estas intervenciones, entendiendo que el sistema como tal está a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano. Sin embargo, nosotros tenemos un vínculo directo con esta entidad porque lo que buscamos es que la integralidad de la intervención se garantice a partir de la coordinación interinstitucional, en principio de estas dos entidades, IDU y Secretaría del Hábitat. Pero en el marco de la formulación del proyecto integral, lo que se busca es que otras entidades, para poder construir esa integralidad, hagan parte de estas intervenciones. Entonces, hablamos que la vitalidad urbana representa el dinamismo, la energía existente entre la población de un territorio a nivel individual y colectivo y el espacio público que lo rodea, la vivienda, el medio ambiente y los sistemas de soporte de actividades económicas. Entre estas últimas, pues hemos visto que la economía de la ciudad se ha visto muy afectada por los efectos de la pandemia. Sin embargo, pues nosotros estamos teniendo muy presente esta situación para que estas intervenciones puedan abordar las necesidades últimas que han surgido a raíz de esta emergencia. En ese sentido, hemos encontrado que la pérdida o deterioro de la vitalidad de un territorio tiene diferentes ámbitos, ámbitos económicos, sociales, ambientales, físicos, entre otros. Muy seguramente ustedes, y lo veíamos en la presentación que nos hacían al inicio, evidenciamos que pues como habitantes de los territorios detectan deterioros y situaciones complejas que se requieren atender, y justamente lo que buscan los proyectos de revitalización es esto, poder atender estas situaciones apremiantes que ustedes como comunidad tienen y que evidencian en el territorio. En términos económicos, hay una poca diversidad de las actividades económicas, disminución en los precios del suelo, disminución en la generación del empleo. Desde el punto de vista social, encontramos que hay inseguridad en el espacio público, que empieza a incrementarse muchas veces con la llegada de estos sistemas, y de ahí la importancia de estas intervenciones que, si bien se formulan como proyecto integral desde la Secretaría del Hábitat, la intervención hace parte integral de una coordinación interinstitucional que nosotros estamos liderando, porque desde la Secretaría evidentemente no tenemos la totalidad de los recursos para hacer las intervenciones, pero sí garantizamos la mirada integral de todo el territorio, entendiendo territorio no solo los componentes físico-espaciales, sino también la comunidad y el componente social. Además de la inseguridad en el espacio público, se evidencia también en este proceso de deterioro o pérdida de vitalidad una disminución de la población reciente, porque hay desplazamientos de la población, unos conflictos de convivencia. En términos ambientales, se reduce en muchas ocasiones la calidad del aire, aparecen elementos contaminantes de los recursos hídricos, y la recurrencia
de la disposición indebida de residuos sólidos en el espacio público, en los componentes ambientales que estructuran el territorio. Asimismo, algunos inmuebles entran en desuso porque quizá la condición urbanística de los nuevos sistemas de transporte privilegia unos territorios con respecto a otros. Por ejemplo, en donde quedan ubicadas las estaciones se convierten en lugares dinámicos y con mucha oportunidad. Sin embargo, los trayectos entre estación y estación en algunas ocasiones pierden potencial. Lo que se busca también con estas intervenciones es que esto no pase, a partir de otra serie de mecanismos urbanísticos, sociales y económicos que garanticen o que no se pierda la vitalidad que existe o que se recupere a partir de un deterioro de esta vitalidad. Entonces, desde la estrategia de revitalización que hemos planteado desde la Secretaría del Hábitat, hemos abordado estos componentes esencialmente. Hay unos aspectos que garantizan esta revitalización desde la obra pública como tal, desde los procesos sociales que para nosotros son un eje transversal, y por eso pues nosotros estamos hoy, les agradecemos la presencia y las inquietudes que ustedes han venido planteando, porque eso nos ayuda a complementar el ejercicio que nosotros hemos venido desarrollando desde el punto de vista de diagnóstico para garantizar una formulación en la cual se incluyan todas estas incertidumbres o inquietudes u observaciones. Desde el punto de vista de desarrollo económico también entendemos que la revitalización es un eje fundamental y potencial para garantizar que las intervenciones del territorio potencien esos aspectos positivos. Y ahorita brevemente les voy a contar cómo es la metodología que nosotros abordamos de análisis territorial, en donde no solo analizamos los componentes negativos, sino los potenciales, aquello que funciona muy bien en el territorio y que se puede mejorar a partir de estos ejercicios de revitalización. Desde el hábitat de los asentamientos humanos, la revitalización del territorio se traduce como un mejoramiento efectivo y permanente del hábitat que va ligado a la calidad de vida de las personas que lo habitan, a partir de nuevas intervenciones, en su gran mayoría públicas, pero que van ligadas directamente a las intervenciones privadas. Ya ahora el subdirector de barrio nos planteaba cómo desde el mejoramiento de la vivienda, que es una intervención en predios privados, ayudan y complementan las intervenciones públicas que se hacen, o de mejoramiento de entorno, o simplemente de intervención pública en espacio público. Y desde la sostenibilidad ecosistémica, consideramos que es fundamental construir territorio a partir del entendimiento de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, especialmente cuando tenemos unas situaciones bastante críticas que son los efectos del cambio climático, en donde cada vez evidenciamos que nos afecta mucho más, y que si esperamos que la sola administración distrital aborde estos problemas y estas necesidades, pues no vamos a llegar a un punto en el que empecemos a ayudarle al medio ambiente, sino que consideramos que ese componente de procesos sociales nos permite trabajar de la mano con ustedes, porque lo que queremos es que las intervenciones garanticen que tengan una apropiación por parte de las comunidades, porque en última instancia el distrito en algún momento sale del territorio después de las intervenciones, quienes quedan son ustedes, y de ahí la importancia del trabajo colectivo con las comunidades para que haya esa apropiación y ese compromiso en darle continuidad a los procesos, a partir de un trabajo colectivo y de un trabajo mancomunado con ustedes, que son los beneficiarios finales. Aquí tenemos, les voy a presentar unas orientaciones generales, como les decía, frente a la metodología que nosotros usamos de diagnóstico, y aclaro y enfatizo un poco lo que mencionaba el subsecretario Antonio Velandia al inicio, que si bien nosotros estamos abordando el proceso de la formulación del proyecto integral de revitalización, este proyecto surge a partir de la iniciativa que se genera desde el IDU con la formulación, diseño y ejecución del sistema de transporte masivo del cable aéreo. Entonces, esta iniciativa es la que nos permite a nosotros llegar a este territorio. Y de ahí la importancia también, como se mencionaba, que si bien está en proceso la definición del trazado definitivo y el complemento de unos estudios iniciales que ya existían, esa es la base para nosotros. Sin embargo, antes de nosotros
esperar a que estén listos los estudios, nosotros adelantamos ya un diagnóstico en los territorios, sin que ese diagnóstico llegue a un nivel de detalle específico, porque estamos a la espera de poder recibir por parte del IDU los resultados finales, para nosotros ya poder completar estas acciones específicas. Este cable está ubicado en la localidad de San Cristóbal. La localidad de San Cristóbal tiene unos barrios que históricamente han sido de autogestión y consolidación, ubicados en la proximidad a muchos de los cuerpos hídricos que tiene este sector de la ciudad, y que empieza a tener un nivel de interacción directo con la estructura ecológica principal de los cerros orientales. Entonces, para nosotros ese componente ambiental, como lo mencionaba ahora, es fundamental, no solo en el ejercicio del diagnóstico y de la evaluación del territorio, sino teniéndolo como precedente para la propuesta de intervención, y de ahí que se vuelva uno de los ejes fundamentales en la formulación de las futuras intervenciones de revitalización. Garantizar que estos elementos de la estructura principal ecológica se conserven, y con la ayuda de ustedes se mejore esa condición de estos elementos. Aquí tenemos las 3 estaciones que en principio hacen parte de un estudio que inicialmente se había formulado por parte del IDU con la ayuda de una empresa de transporte masivo que tiene Colombia, a partir de la experiencia que ha tenido esta empresa, pero entendiendo también la necesidad y las oportunidades que en su momento tenía este territorio. Esa consultoría que en este momento se está adelantando con el IDU, lo que busca es complementar ese estudio inicial, y esa complementación va a ir dirigida a entender si el trazado inicial sigue vigente, si necesita alguna modificación o alguna adecuación, y que finalmente nos entregue un trazado definitivo para que el IDU inicie con su proceso de licitación y complemento de los diseños, para luego iniciar su ejecución, y que nosotros desde la Secretaría continuamos con este proceso de coordinación para el ejercicio integral del proyecto urbano. Este cable y este trazado, que vuelvo y repito, eventualmente puede tener algunas modificaciones, tiene 2 áreas que nos permiten a nosotros hacer un análisis puntual y aproximarnos de manera más detallada al territorio. Hay un área de influencia directa que corresponde a 200 metros alrededor de todo el sistema, y hay un área de influencia directa que está entre de influencia indirecta, que está entre esa línea de 200 metros y 500 metros de distancia. Con esos 2 tipos de análisis nosotros podemos llegar a determinar niveles de priorización en las intervenciones, y esos niveles de priorización surgen a partir del diagnóstico que nosotros hicimos en torno principalmente y en un inicio a las 3 estaciones. La primera es la estación que está vinculada al portal del 20 de julio y las 2 estaciones que hacen parte ya del cable como tal, que es la estación La Victoria y la estación Altamira. En color morado, como también lo mencionaba al inicio el subsecretario, tenemos alternativas que, si bien se han estudiado y harán parte muy seguramente de la consultoría que en este momento está desarrollando el diseñador contratado por el IDU, muy seguramente estos ejercicios van a hacer parte de una segunda fase que en la siguiente o en las siguientes administraciones se puedan desarrollar, porque dado los recursos que tiene el IDU y dado el alcance del primer trazado, pues no van a ser parte del ejercicio que se haga en la actual administración. Sin embargo, es importante tenerlos presentes porque hacen parte del ejercicio que está haciendo, como lo mencionaba, el consultor. Adicional a eso, es fundamental también tener presente que hay un proyecto que ustedes seguramente lo conocen muy bien, que es la Avenida Perimetral de Oriente, que lo que busca es la readecuación de la antigua vía al llano, con el objetivo de conectar a Bogotá y al centro del país con esta zona de los llanos. Entonces es importante tener este eje de transporte en cuenta y como parte del análisis, porque es uno de los conectores en el sentido norte-sur que tiene la ciudad y que va a estar muy ligado al trazado que seguramente va a estar definiendo el IDU con su consultor.
Finalmente nosotros entonces, a partir de este primer ejercicio preliminar, determinamos una primera área de estudio, que es esta que estoy bordeando con el cursor, y es la que aparece demarcada con esta línea café y que está un poco más resaltada con respecto al plano que hay de fondo. Entonces, ese es el área que nosotros tomamos de análisis y de diagnóstico, entendiendo que si bien supera las áreas o los perímetros de influencia directa e indirecta, queremos entender que, dada la posible modificación que surta del estudio que está haciendo el consultor, pues se puede mover en ese ámbito. Ya tenemos casi que plena claridad de que no va a salir de ese ámbito de estudio que nosotros tenemos, el nuevo trazado, y eso nos permite entonces a nosotros desarrollar un diagnóstico. Y aquí finalmente pues las UPZs que hacen parte de esa área de estudio. Aquí les voy a mostrar simplemente algunas imágenes del territorio a intervenir, que a nosotros nos sirven de antesala para entender cómo está configurado el territorio, cuál es el nivel de densificación que se tiene. Como pueden ver, es un sector que no tiene edificaciones de gran altura y que probablemente la dinámica que genere la construcción del cable va a potenciar que empiecen a aparecer edificaciones de este tipo, y de ahí la importancia de tener presente en el ejercicio que nosotros estamos desarrollando cuál podría ser ese futuro eventual para garantizar que el territorio continúe creciendo, pero en equilibrio. Como lo mencionaba ahora, todo el ejercicio de diálogo y concertación, pero de trabajo colectivo, nos permitió a nosotros entonces construir una matriz que nos habla de quiénes son esos grupos de actores involucrados. Y en este sentido, pues hicimos un análisis no solo desde el ámbito distrital, desde las entidades, que hacen parte de la administración del distrito, sino también desde los diferentes componentes que hacen parte del territorio. Entonces, en primera instancia, nosotros tenemos como un primer grupo muy importante de la comunidad, que hacen parte de los habitantes que no están agremiados a ninguna corporación colectivo o colectivo comunitario, otras que sí están organizadas como entes que ya en el territorio de manera popular son reconocidos, y unas instancias de coordinación y de participación que son las que siempre son convocadas a eventos en donde se van a socializar y a discutir proyectos como los que estamos mencionando del cable, que de hecho ya se han dado muchos ejercicios de socialización en donde se ha podido discutir muchas de las inquietudes que tiene la población. Otro grupo de estos involucrados está vinculado indudablemente a las instituciones públicas, no solo desde el orden distrital, sino también desde el orden regional y nacional, porque como lo mencionaba en las imágenes que veíamos anteriormente, nosotros pues en la localidad de San Cristóbal estamos llegando al límite urbano-rural, en donde también hay otras condicionantes y otras entidades que toman decisiones y reglamentan este territorio, no solo desde el ordenamiento físico y técnico del territorio, sino también desde el ordenamiento ambiental y económico. Y por último, unos grupos de interés, que pueden ser o universidades, o empresarios y comerciantes, u organizaciones no gubernamentales. Esto nos genera entonces un universo de involucrados y de interesados, que son los que nosotros ya estamos empezando a tener presente y a priorizar en el sentido de los ejercicios de discusión y diálogo comunitario que en los próximos meses, cuando ya tengamos el aval definitivo por parte del IDU con respecto al trazado, nos daremos a la tarea de iniciar un ejercicio con las comunidades, esas comunidades vinculadas a estas áreas de interés como resultado del diagnóstico que les estaba mencionando. Y todo esto hará parte del esquema de gestión social particular de este proyecto, que está vinculado a una estrategia de mayor nivel de trabajo comunitario que está diseñada por la Secretaría Distrital del Hábitat. Entonces,
Ya la infraestructura administrativa y logística nosotros la estamos terminando de cualificar para que cuando lleguemos a las poblaciones ya tengamos este dispositivo que nos va a permitir ser efectivos, pero indudablemente contar con la participación de ustedes, que son los beneficiarios finales. Esta parte que hace relación al diagnóstico, no me voy a detener en detalle en ella, porque como les mencionaba, aquí pueden haber cambios dependiendo de ese trazado definitivo, pero sí voy a hablarles de manera específica en algunos aspectos para que ustedes comprendan cuál ha sido la metodología que nosotros abordamos. Estos componentes que ustedes ven acá son los ámbitos de análisis que nosotros abordamos, que son los que nos permiten garantizar que el diagnóstico tiene una integralidad y que aborda la gran mayoría de temas esenciales que se requiere para poder garantizar que en el ejercicio del trabajo comunitario tengamos los elementos necesarios para la toma de decisiones. En primera instancia tenemos un elemento jurídico y normativo que es fundamental para garantizarnos a nosotros lo que podemos y no podemos hacer en el territorio, y si es necesario que en la norma, de ser posible, hagamos algunos procesos de modificación. Esto pues obviamente, como ustedes entienden, no depende únicamente de la Secretaría del Hábitat, sino que depende también de unos ejercicios con la Secretaría de Planeación y otras entidades que estén reglamentando los territorios en diferentes ámbitos. Otro análisis que hicimos fue el del componente arquitectónico y urbano, porque como vimos en las imágenes y ustedes conocen muy seguramente, es un territorio que no está vacío, es un territorio que está ocupado, que está en proceso de consolidación y que va a sufrir algunas modificaciones. Cuando un territorio está ocupado y llega un sistema de este tipo, pues genera alteraciones. Afortunadamente un cable aéreo genera mucho menor impacto que un sistema, por ejemplo, de tren, de tranvía o de Transmilenio, que nosotros lo conocemos muy bien, porque el impacto en el territorio físico como tal es inferior, dado que el sistema en su gran mayoría viaja por el aire. Lo que tiene contacto directo con el terreno, simplemente la infraestructura que es necesaria o para entrada y salida de pasajeros o para garantizar la estructura de soporte del sistema. Un tercer elemento que nosotros analizamos es el de hábitat y vivienda, que está muy ligado al quehacer diario de la Secretaría del Hábitat, en donde nosotros analizamos primero cómo está conformado en estos dos ámbitos el territorio, pero también entendiendo cuáles serán esas afectaciones para empezar a buscar alternativas de solución, no solo desde el orden público, sino también desde la participación de privados, que en muchos casos son los que también ofertan vivienda y servicios complementarios. Cuarto componente es el funcional y de servicios. Este funcional y de servicios tiene que ver específicamente con los sistemas que estructuran las ciudades, los sistemas de movilidad, de transporte, el de espacio público, el de equipamientos, el ecológico y ambiental. Entonces hicimos un análisis que está muy vinculado a este quinto punto, que es el ambiental y de espacio público. Entonces eso nos permite entender cuál es ese déficit que tiene el territorio en estos componentes, pero cuáles son las oportunidades que el mismo territorio nos ofrece. Un elemento siguiente es el económico y productivo. Lo mencionaba ahora, para nosotros es fundamental, y si bien en principio no es parte de la misionalidad de la Secretaría del Hábitat, sí consideramos que es fundamental incluirlo, y que en el proceso de ejercicio de coordinación entre entidades del distrito, invitar a las entidades que sí tienen relación directa con estas actividades, porque es una de las que más se ha afectado, como lo mencionaba ahora, con la pandemia. Y lo que queremos es que esté vinculado no solo para tenerlo como diagnóstico, sino que sea parte de la base principal de la formulación de las propuestas, y que haya un énfasis específico en la reactivación económica, en las intervenciones de revitalización urbana. Un componente socioeconómico y demográfico, que lo mencionaba ahora, no solo desde el punto de vista social, sino entender cómo están conformadas las familias y los grupos de habitantes de los territorios, para poder enfocar hacia allá mismo, hacia ese resultado, cuáles son esas priorizaciones en las intervenciones. Me refiero, por ejemplo, si es necesario hacer espacio público, entender si el espacio público se necesita más para niños menores de 10 años o para adultos mayores, o si hay un equilibrio en la mezcla de edades
con respecto a lo que se tiene en el territorio, y eso nos permite también abordar desde los equipamientos cuáles son las necesidades apremiantes que tiene la población. Y finalmente, componente social, cultural y político, porque entendemos que aquí es donde se desarrollan los ejercicios de participación comunitaria que nos permite a nosotros entonces entender, como lo mencionaba en el mapa de involucrados, con quienes nosotros vamos a interlocutar y a quienes no podemos dejar por fuera del diálogo y de la construcción colectiva. Ya en el análisis de estos aspectos, les voy a contar sobre cómo es el ejercicio metodológico que hicimos, y los demás los pasaré un poco más rápido para no extendernos mucho en la presentación. Como les decía, inicialmente nosotros abordamos unos principales conflictos que se identifican desde cada uno de los ámbitos que les mostré en la diapositiva anterior. Conflictos identificados y luego oportunidades identificadas en torno al área de estudio que les mencionaba en una de las diapositivas anteriores y que estoy señalando aquí con el cursor, que es el área que nosotros contemplamos como el perímetro en donde pueden haber intervenciones que estén vinculadas al proyecto integral de revitalización del cable aéreo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros encontramos, entre muchas otras que tenemos en un documento mucho más completo de soporte, que hay una alta complejidad para el desarrollo de proyectos urbanos de mediana y gran escala por la discontinuidad y fragmentación del tejido urbano. ¿Qué significa eso? Como es un territorio de ladera, pero además un territorio cruzado por muchos componentes naturales como las quebradas, la continuidad de las vías, la continuidad de ciertos ejes peatonales no está garantizada, porque estos elementos muchas veces están impidiendo que esto se garantice, o porque se han protegido los componentes naturales, o porque topográficamente, por la pendiente, es imposible garantizarlos. Entonces, este es uno de los conflictos que nosotros encontramos. Hay otro que tiene que ver con el bajo aprovechamiento del suelo y del potencial edificatorio, como se los mencionaba en alguna de las imágenes, y aquí pueden ver esta de la parte derecha superior. Es un territorio que no tiene construcciones en altura en gran medida. Casi todas las construcciones son de bajos niveles, 2, 3, hasta 4 niveles, lo que hemos podido encontrar en los recorridos que hemos desarrollado. Sin embargo, esto sí genera una gran ocupación del territorio. Entonces, hay muy poco espacio público en el territorio por una alta ocupación del mismo, pero hay un bajo potencial, hay un bajo desarrollo edificatorio en altura que, dado lo que va a ocurrir con el sector a intervenir, y sobre todo en las áreas aledañas a las estaciones, muy probablemente van a empezar a aparecer edificaciones en altura. Entonces lo que tenemos que garantizar es que no solo lleguen estas edificaciones simplemente, sino que vayan acompañadas o de un mejoramiento del espacio público o de la llegada de nuevos equipamientos y usos complementarios para la población. También encontramos que hay unos altos niveles de discontinuidad de aislamiento físico, que está muy ligado a esta complejidad que encontramos en el punto A para las intervenciones. Y eso nos permite a nosotros entender que esa discontinuidad se podría mitigar o con recorridos peatonales, esencialmente, porque en el diagnóstico encontramos que hay muchos recorridos peatonales y hay un alto potencial para generarlos, en el sentido de que vamos a tener estaciones de cable relativamente cercanas, y lo que tenemos que hacer es garantizar que las personas puedan llegar de manera más fácil a usar este sistema. Entonces la llegada de las estaciones nos está generando esas primeras conclusiones a partir de entender cuáles problemas hay. Entonces las soluciones empiezan a abordar las problemáticas que encontramos, pero también a generar un mejoramiento en la accesibilidad, porque en última instancia lo que busca un sistema de transporte es eso, mejorar la accesibilidad de todos. Y hay una baja capacidad administrativa para contener procesos de expansión urbana ilegal sobre rondas de río, áreas con inestabilidad geológica y áreas de protección ambiental. Eso sí lo hemos evidenciado bastante. Es un ejercicio que no es sencillo, pero que de la mano con las comunidades creemos que se puede lograr vinculándonos directamente con las entidades que están a cargo de la regulación de estos aspectos.
Entonces, sí hemos evidenciado que esa es una situación compleja, sobre todo la presión que se ha generado hacia los cerros orientales y que continúa generándose. Y que también es sabido que cuando se mejora la accesibilidad, en este caso con un cable, se aumenta la presión sobre esos territorios. Entonces, aquí hay un trabajo que nosotros venimos ya adelantando con las entidades que regulan este tipo de situaciones para buscar alternativas que mitiguen el impacto negativo que genera esta presión indebida sobre el territorio. Y como lo mencionaba, además de los aspectos negativos, nosotros nos enfocamos también a encontrar cuáles son las potencialidades, porque, como lo decía, no llegamos a un territorio vacío, llegamos a un territorio en consolidación, un territorio que históricamente ha tenido una construcción liderada por las mismas comunidades y en donde el trabajo con ellos es fundamental. Pero además de eso, esa misma construcción paulatina que se ha dado en el territorio, sobre todo con iniciativa de las mismas comunidades, ha garantizado y ha logrado muchos aspectos positivos que indudablemente hay que proteger y potenciar para garantizar que no vayan a desaparecer. Por ejemplo, el alto potencial para el desarrollo de infraestructura dotacional y el mejoramiento de entornos vinculado a unas áreas residuales del tejido urbano. Encontramos que si bien no son muchas las áreas libres que se tienen para el desarrollo, hay algunas que se podrían potenciar y mejorar para garantizar entonces que ese proceso de consolidación se continúe dando en las mejores condiciones y sin que afecte el componente ambiental. Hay un alto potencial también para el aumento de edificabilidad, como lo mencionaba ahora, a partir de un análisis de la capacidad de soporte. No podemos tampoco pensar que vamos a llenar de edificios altos el sector y el territorio, porque la capacidad de soporte del suelo tiene un límite y ahí estamos nosotros con el trabajo con las demás entidades para buscar cuál es ese equilibrio y empezar a regular ese tipo de iniciativas. Un alto potencial para la gestión de suelo en infraestructura de transporte y vivienda nueva. Esto es esencial porque, lo mencionaba ahora, construir, por ejemplo, la estación La Victoria y la estación Altamira en el sitio donde finalmente nos define el IDU, pues va a generar una afectación a muchos inmuebles y a muchas familias en última instancia, porque el territorio no está vacío. Entonces eso va a implicar una gestión de suelo que estamos trabajando con el IDU para buscar alternativas y que podamos tener en el cable aéreo San Cristóbal una iniciativa que permita que el desplazamiento de la población sea mínima y que si hay desplazamiento por la necesidad de gestionar ese suelo y de comprarlo, pues que en la medida de lo posible se desplacen las familias hacia el mismo territorio. Hay un trabajo importante, no sencillo, pero sí necesario, de entender cuáles son esos territorios de oportunidad para poder tener alternativas para que la población pueda quedarse en el mismo territorio y disfrute de los beneficios que trae el mismo cable como tal. Sin embargo, pues esto lo cualificaremos cuando tengamos ya el diseño definitivo y la localización específica de las estaciones, así como de las pilonas que son las columnas de soporte del cable. Y finalmente también encontramos que hay un alto potencial de adecuación de vías barriales y de áreas de cesión pública. Hay muchas vías que, si bien son vehiculares, pues no son muy utilizadas por automotores. Allí entonces nosotros hemos visto que hay un potencial para plantear actividades adicionales en aras del entendimiento que hemos encontrado frente a que hay un déficit de espacio público en todo este sector de análisis y que probablemente algunas de estas vías puedan tener este uso. Allí tendremos que hacer un trabajo muy organizado y muy efectivo con la Secretaría de Planeación y con las demás entidades que regulan el uso de este tipo de espacios, para encontrar cuáles son esas alternativas que nos permiten fortalecer la presencia de personas en estos espacios, pero también garantizar que hayan actividades para que el espacio, que es vital hoy en día, porque indudablemente este territorio no tiene muchas condicionantes para la pérdida de vitalidad, sino que, como les mencionaba también al inicio, lo que buscamos es que con la llegada del sistema masivo de transporte se afecte en lo menor posible todas estas actividades que hoy en día son muy dinámicas, porque es un territorio que indudablemente es dinámico. Ese método de analizar deficiencias y oportunidades lo aplicamos también a estos otros elementos que ya les mencionaba, el de hábitat y vivienda. Aquí no me voy a detener mucho porque
Esto muy seguramente, como les digo, puede cambiar. Entonces encontramos conflictos identificados, pero también oportunidades que ya harán parte del ejercicio primero de cierre cuando tengamos el trazado definitivo y de trabajo colectivo con las comunidades beneficiarias, porque en última instancia este diagnóstico nos entregó, que ahora les voy a mostrar, un resultado de unas áreas de oportunidad que es donde cuando ya tengamos ese trazado final nos vamos a concentrar. Un análisis de la estructura funcional y de servicios. Entonces aquí el tema de movilidad, de equipamientos y la locomoción o la movilidad como tal, ya sea alternativa en bicicleta o a pie, pues hace parte de este ejercicio para entender, como les mencionaba, cómo pueden ser esos dispositivos que ayuden a mejorar la accesibilidad de las personas al sistema, pero que se vincule a la movilidad tradicional y original que se ha venido dando en el territorio de intervención, para que no se vea afectada. Aquí entonces nuevamente unos conflictos identificados y unas potenciales que se identificaron y que ya luego cualificaremos cuando tengamos los resultados finales. Lo mismo con la estructura ambiental y espacio público, que les mencionaba al inicio, el análisis de estructura ecológica principal, espacio público, zonas verdes y la gestión integral del riesgo. Este es un elemento fundamental que ya hemos trabajado en algunos momentos con el IDIGER, que es el instituto encargado de la gestión del riesgo, porque este territorio tiene algunos componentes en donde nosotros tenemos que dar prioridad a atender la seguridad de las personas, porque hay zonas en donde hay amenaza, ya sea por remoción en masa o menos en condiciones de inundación, pero sí tenemos que atenderlas muy bien, porque quizá sean necesarias obras de mitigación al impacto de estas amenazas, de llegarse a dar y que no se conviertan entonces en zonas de riesgo. Y si son hoy zonas de riesgo porque hay presencia de habitantes, entonces que le demos prioridad a la atención de ese riesgo que puede poner en vulnerabilidad a las personas que habitan los entornos. Nuevamente aquí algunos conflictos que los hemos trabajado, como les decía, con el IDIGER, y unas potencialidades a partir de la protección de estas áreas que están en amenaza o en riesgo. Lo mismo con el desarrollo del diagnóstico en el componente económico. Aquí hicimos nosotros un análisis de los usos que tienen cada uno de los predios que hacen parte del área de estudio, cuáles son las actividades económicas predominantes, cuáles han sido, inclusive eso lo estamos trabajando en este momento con la Secretaría de Desarrollo Económico, cuáles han sido los impactos en el territorio, porque si bien cuando arrancamos este estudio estábamos en pandemia, la información que teníamos era antes de que tuviéramos el anuncio de la pandemia. Ahora con los efectos que ha generado la misma, nosotros debemos hacer una actualización para entender qué es lo que ha sucedido en el territorio y cómo nosotros desde el distrito podemos abordar esos impactos que se han generado. Asimismo, los emprendimientos y cadenas productivas que el área de estudio tiene. Hay muchos de ellos que son fundamentales para que nosotros podamos entender que ese diálogo con la comunidad va a incluir esas necesidades en la medida de lo posible en la formulación de los proyectos complementarios a la revitalización. Finalmente, la misma metodología, la identificación de los conflictos y los principales potenciales que nosotros encontramos en el territorio. Componente sociodemográfico, cómo ha sido la estructura y el crecimiento poblacional del territorio, de cara a que un sistema de estos va a generar, como lo mencionaba, un potencial y una demanda de suelo, porque muchas personas van a estar interesadas en estar cerca al sistema, porque el sistema mejora la accesibilidad. Entonces es fundamental este componente de cómo ha crecido la población y cómo probablemente puede crecer, para que en esos ámbitos podamos fortalecer el territorio urbanístico con intervenciones complementarias. Hay un componente de desigualdad y movilidad social y uno de mercado laboral y de empleo que derivan también, como los anteriores, en un análisis de conflictos identificados y unas potencialidades para la formulación. Asimismo, el análisis de los procesos sociales, culturales y políticos. Hay muchas corporaciones y agremiaciones culturales y comunitarias
que ya hemos tenido reuniones con algunas de ellas, estas reuniones lideradas por la alcaldía local, porque en principio el vínculo que hemos tenido directo ha sido con la alcaldía local, que es el ordenador de demanda de estas agremiaciones y corporaciones, pero ya cuando tengamos el trazado definitivo, como les mencionaba, ya empezaremos a acercarnos a todos esos grupos para empezar a escucharlos y a plantearles cuáles son las ideas que surgen como resultado del análisis que hemos hecho para complementarlo y que puedan entonces tener un diálogo con nosotros para poder construir de la mano con el objetivo que es revitalizar este territorio. Nuevamente los conflictos, más que conflictos, nosotros lo que hemos encontrado en este componente son potenciales, porque finalmente el trabajo que ya ha venido desempeñando todos estos grupos comunitarios lo que nos va a permitir es tener un mayor alcance en el territorio con respecto a los beneficios y a la garantía de continuidad de las intervenciones que nosotros formulemos. Y aclaro algo, estas intervenciones de revitalización no solo son físicas, no solo son concretos, son también actividades que van a permitir o dinamizar aspectos culturales, aspectos ambientales, que en esencia muchas de ellas no necesitan de la intervención física como tal, sino de tener una coordinación y un proceso de apoyo desde el distrito. Como conclusión preliminar de este diagnóstico, y aclaro nuevamente que está en construcción y que posiblemente puede tener modificaciones a partir del trazado definitivo que nos entregue IDU, hemos encontrado estos territorios de oportunidad que están aquí plasmados en el mapa y que, como ustedes pueden ver, son todos relativamente cercanos e inherentes y conexos al sistema como tal. Entonces, estos territorios son los que en principio nosotros tenemos como priorizados. Hay un nodo de articulación que está vinculado a todo el núcleo del 20 de julio, no solo al portal. El portal simplemente nos permite el acceso al sistema, pero todo el componente cultural y económico que gira alrededor del sector del 20 de julio y esta centralidad nos permite tener garantía de que allí hay que hacer muchas intervenciones porque es la antesala al proyecto. Nodo de articulación La Victoria, que está ligado a esa primera estación intermedia del cable aéreo. Nodo de articulación Altamira, que está vinculado a la última estación que se tiene prevista inicialmente desde el primer trazado. Y tenemos unos ejes que nos permiten garantizar esa conectividad y el fácil acceso con estas estaciones. Entonces tenemos el eje de conectividad La Gloria, El Poblado, que está aquí marcado con el número 1, que muchos de ellos, ustedes pueden ver, lo que buscan es aproximar las comunidades que están alrededor del sistema al mismo sistema y a lo que va a tener el sistema como cualificación urbanística. El eje de conectividad Los Alpes La Y, que es el número 2, está aquí marcado en este color cafecito. Ahí encontramos que hay oportunidades para el desarrollo de proyectos. Como pueden ver, está en el costado contrario al sistema de transporte con respecto a la vía al llano, pero entendemos que hay unas necesidades y oportunidades en el territorio que nos permiten garantizar esta continuidad con el primer eje, que es el eje de conectividad La Gloria. Entonces, estos ejes lo que buscan es garantizar que haya un beneficio y un aprovechamiento de las intervenciones que se van a hacer alrededor del cable, además de la fácil accesibilidad al mismo. Tercero sería el eje de conectividad Moralba-Quindío, que es el número 3, que lo hemos priorizado sobre todo por lo que les mencionaba ahora hace un momento, respecto a esa presión que existe sobre los cerros orientales. Allí consideramos que es fundamental hacer un ejercicio de intervención. Para ello, en la Secretaría del Hábitat tenemos una estrategia de ecobarrios en donde estamos analizando cómo, mediante unas prácticas sostenibles, no solo desde la construcción, sino también desde la implementación de huertas urbanas, podamos buscar mecanismos para ayudar en la conservación del territorio de borde, pero a la vez de mitigar el impacto que se ha generado con las ocupaciones de manera indebida en este territorio. El eje número 4, que es el eje de conectividad Guacamayas-Malvinas. Entonces,
en la misma línea que les mencionaba, tratar de acercar a la comunidad adyacente a las estaciones, que en principio no necesariamente están tan cerca del sistema, pero que con un eje de articulación urbanística le permita a la comunidad llegar a disfrutarlo. Y finalmente el eje de conectividad, Quebrada-Chiguaza, que es el número 5, que este es un eje paralelo que conecta con los demás ejes que he mencionado, pero que lo que busca es entonces garantizar la recuperación de un cuerpo hídrico que está bastante deteriorado, pero que de la mano con la comunidad podamos también implementar estrategias que permitan entonces poder potenciar el territorio vinculado a un proceso de protección de este cuerpo hídrico. Listo. Entonces, eso de manera muy breve es lo que les puedo contar con respecto al proyecto urbano de revitalización del cable aéreo San Cristóbal. Reitero que este proyecto es liderado desde la formulación por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat, pero que va a tener vinculadas a muchas de las entidades del distrito, que son las que posterior a esta formulación van a tener injerencia en la intervención en el territorio. Les pongo un ejemplo. Si en el proceso detectamos que hay una necesidad de un equipamiento específico, ya sea un jardín infantil que hoy no lo tenga el territorio, la Secretaría no tiene los recursos para ejecutar el jardín, sabemos que hay otra entidad encargada de esta actividad puntual, pero nosotros, en aras de entender que el territorio es uno solo y que el proyecto debería enlazar todas las particularidades que éste tiene, pues fomentamos el desarrollo del mismo en articulación con la entidad encargada de este equipamiento. Lo mismo con aspectos de vivienda, con los componentes de espacio público y de infraestructura, entonces entendiendo que el hábitat es el que nos permite tener todos estos elementos para procurar garantizar un equilibrio en el territorio. Bueno, no sé si están algunas preguntas. En el chat, César, nos habían dejado algunas preguntas. Si quieren, pues empecemos por esta última temática, aprovechando que estás ahí conectado. Y pregunta Francelias Lanchero si va a haber algún cambio de uso del suelo para edificaciones y qué impacto tendría con este proyecto en el nivel socioeconómico de las comunidades. Muchas gracias. Sí, eventualmente consideramos que pueden haber cambios de uso, especialmente alrededor de las estaciones, porque como les decía, los alrededores de las estaciones son en donde más cambios se van a dar, porque hoy en día podemos tener un cruce de vías tradicional y típico de cualquiera de los barrios de la localidad de San Cristóbal, pero al llegar a una estación de cable, eso va a cambiar no solo los flujos peatonales y vehiculares, sino también la oportunidad de tener otro tipo de usos adicionales a la vivienda, por ejemplo, usos comerciales o usos complementarios. Si bien hoy no tenemos ese detalle de cómo pueden cambiar esos usos, por lo que les mencionaba frente a que no tenemos el trazado definitivo, sí hemos visto que en el análisis y sobre todo en experiencias precedentes en otros cables, no solo en Bogotá, sino en otras ciudades y a nivel mundial, esos son los principales cambios que se dan, cambios en uso alrededor de las estaciones, porque se genera una necesidad de abastecimiento por parte de las personas que empiezan a transitar por estos territorios, porque estas estaciones se vuelven nodos en donde la gente se aglomera, puede comprar, puede abastecerse y luego se monta el sistema para llegar a su casa o para dirigirse a su lugar de trabajo. Entonces eventualmente sí pueden llegar a haber cambios de uso que afecten los usos que originalmente la normativa hoy permite, pero eso será parte también del ejercicio de trabajo colectivo que hagamos con las entidades, pero también con ustedes, porque esto implicará seguramente un cambio en la normativa y eso es una gestión que tendremos que hacer con las entidades que regulan la materia. Listo. La señora Marlene Zico había dicho que en el chat que tengo el territorio de San Blas no se beneficia del cable aéreo San Cristóbal porque el cable aéreo sale por tal 20 de julio y se dirige hacia Altamira.
y San Blas está ubicado cerca de la alcaldía local y por ningún motivo está cerca del cable aéreo. Hay barrios que sí quedan dentro del cable, como La Belleza, Los Libertadores, La Gloria y La Nueva Gloria. No sé, señora Marlene, si quiere precisar el interrogante o sobre el tema. Sí, señor. Sí, señor, muchas gracias. Mira, la inquietud es respecto a que cuando hablaban que el plan Terrazas viene articulado con el cable aéreo, entonces me genera esas dudas, porque sí, yo estoy de acuerdo totalmente que San Blas está supremamente abandonado de la institucionalidad, pero si se va a dirigir, claramente en la presentación del cable decían que era a 200 y a 500 metros que se iba a generar el impacto del proyecto. Entonces el plan Terraza no viene dirigido para cable aéreo, sino viene dirigido es para San Cristóbal, que es diferente, para que me aclare esas dudas. Doña Marlene, muy buenos días. Me va a permitir compartir pantalla para que gráficamente le pueda, digamos, ser mucho más clara la explicación a usted y pues a los ciudadanos acá presentes. ¿La están viendo en este momento? Sí, señor, se ve. No, señor. Señor. Listo, perfecto. Recuerde que, como en la presentación que les hacía, la estrategia es de mejoramiento integral de barrios, donde hay 8 territorios priorizados a partir de aglomeraciones de 8 macroterritorios. Lo que usted está viendo en este momento es la presentación de la pieza centro, donde había 2 ejes, y ahí le pido excusas y a los presentes si no fui lo suficientemente explícito, es que se concentran en ejes específicamente donde haya una intervención de espacio público, ya sea en el corto, mediano o largo plazo, que haga balance frente a los nuevos metros cuadrados que se van a generar. Lo que usted está viendo en pantalla en zona puntiaguda hace parte, digamos, de la pieza centro del macroterritorio pieza centro, y lo que está ahí en puntiaguda y en línea es el primer trazado del cable aéreo de San Cristóbal. Pero también en lógica de la construcción de la mesa de mejoramiento, y también entendiendo que pudieron haber surtido otras decisiones, se encuentra la perimetral de Oriente o la avenida al Llano. Intervención que también está proyectada por parte del IDE en este momento, está en prediseños, y que también genera la dinámica, digamos, de por qué intervenir estos territorios en plan Terrazas. Y es lo que usted ve como una nubecita, ¿cierto? Puntiaguda, paralelo, digamos, a los cerros orientales. Eso lo que nos hace igualmente es garantizar la primicia que nosotros determinamos para los territorios, y por eso se concentra y se puntualiza como otro de los territorios priorizados esta zona de San Blas, y particularmente este territorio que usted identifica como PC1 y PC2 dentro de la gráfica. Esta es directamente lo que es la pieza macro cable aéreo San Cristóbal, que era la que les había presentado en la diapositiva, y miren la conexión en cuanto a cada uno de los territorios y la priorización o la justificación de por qué se hacen parte, digamos, de el programa estratégico en esta fase de plan piloto de plan Terrazas. ¿Listo? Ahí concordante con esa pregunta, nos han preguntado qué significa pieza centro, Juan. Pieza centro es básicamente la aglomeración de las UPZs que hacen parte, digamos, de estas UPZs de mejoramiento que están ubicados hacia la zona céntrica de la ciudad. Y vuelvo, o sea, la mención de los títulos es, digamos, como el titular o, digamos, el nombre más representativo dentro de la intervención de cada macro territorio. Por ejemplo, este es un macro territorio que, viendo, digamos, la dinámica o la representatividad o lo que el nombre mayormente indica, es pieza centro, y por ejemplo, la siguiente diapositiva, pues es la que identificamos cable aéreo San Cristóbal perimetral de Oriente, pues porque, digamos, circundan o son circundantes, son relacionados directamente con esos 2 proyectos estratégicos de movilidad de la ciudad. Esa es la justificación.